Bueno, pues muy buenos días, yo soy Luis Jesús del cuarto A y a mí me tocó explicarles temas de inglés. Ahora les voy a explicar algunos temas de inglés básicos. Yo en especial les voy a explicar de los verbos, del verbo en pasado simple. Bueno, pues para los verbos en pasado simple, cualquier verbo que nosotros utilicemos, cuando se trata del pasado simple solo tenemos que agregar la ed cuando es en terminación normal. Pero si el verbo termina específicamente en Y, tenemos que eliminar esa Y y agregarle una IED. Ahora les voy a enseñar. Pues escribimos un verbo normal, que en este caso yo usaré watch, y escribiremos su terminación en pasado simple, que quedaría con la ed de más, o sea, agregándole la ed, como por ejemplo aquí podemos ver como primero escribí watch y en pasado simple su terminación sería watched, agregándole la ed. Otro ejemplo sería work, de trabajar. Escribimos primero el verbo normal, como quedaría si no utilizáramos el pasado simple en él, y luego le agregaríamos su terminación en pasado simple, que siempre sería agregándole la ed, worked. De work pasó a worked, pero utilizando el pasado simple. Y eso se utiliza en cada verbo, sin importar cuál, pero siempre sea del tema del pasado simple en verbos. Y como yo les dije, en verbos cuando su terminación termina en Y, solo eliminamos la Y y la pasamos a IED. Un ejemplo sería study. Nosotros eliminamos esa Y y como estamos hablando de los verbos en pasado simple, solo le agregamos al study la IED, studied quedaría. Siempre tenemos que eliminar la Y para que su terminación en pasado simple sea correcta. También este tipo de verbos lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, dependiendo de qué plática tendríamos. También podemos redactar varias oraciones con estos verbos, pero tenemos que ver que su terminación sea correcta. Ahora utilizaré el worked para crear una oración, pero en pasado simple. Primero tenemos que empezar a redactar la oración. Pero la oración tiene que estar bien resumida y redactada. En este caso yo voy a utilizar el work para crear una oración. Y así quedaría. Como pueden ver, dice you worked very hard last week. Yo le puse el worked porque es en pasado simple la terminación. Por ejemplo, en este caso sería you worked very hard last week, que en español sería tú trabajaste muy duro la semana pasada, pero yo siempre utilicé la ed porque es lo correcto para que pueda resumirse bien en el pasado simple. Ahora voy a utilizar la terminación Y para eliminarla y pasarla a IED, igual en pasado simple. En este caso utilizaremos la palabra study. ¿Cómo sería? Terminar. Empezamos a resumir nuestra palabra y nuestra oración. Como les dije, siempre resumiéndola de manera correcta. Y como podemos ver, dice you studied so much last day. En este caso no le agregué el pasado simple, solo resumí la palabra normal.
y quedaría: tú estudiaste muy duro el día pasado. Entonces ahora nosotros le agregaremos el pasado simple, que como les dije, en este caso, como study termina con la y, quitamos la y y le vamos a agregar la ied. Siempre en cada verbo que ustedes vayan a utilizar le tienen que agregar la ied, siempre y cuando termine con la y. Ahora nosotros vamos a escribir la misma oración, pero en pasado simple, que es prácticamente copiar la misma oración sin cambiar nada. Empezamos copiando yo, y cuando lleguemos al study vamos a copiarla, pero como les dije, vamos a eliminar la y y le vamos a agregar simplemente ied. Así quedaría: yo studied, terminando con la ied. Si nosotros no le ponemos la ied al final y eliminamos la y, no sería un pasado simple. Un verbo en pasado simple sería otro tipo de oración. Terminamos escribiendo la oración, que quedaría: yo studied so much y así terminaría la oración: yo studied so much last day. Como ven, para esto solo eliminamos la y que era de study y le agregamos la ied, como aquí vemos, studied. Simplemente le vas a agregar la ied, y así va a ser con todos los verbos que quieran ustedes pasar a pasado simple. Como por ejemplo sería listen, escuchar, solo le agregarían la ied, listener. Work, worked, ya vieron. Y study lo pasamos le eliminamos la y y lo pasamos a ied. Bueno, y ya para cuando ustedes quieran redactar una oración, lo más recomendado sería con palabras que ustedes conozcan. Por ejemplo, yo voy a redactar una oración ahora simplemente así, en pasado simple, utilizando el listen. Voy a escribir: yo escuché una música. Bien, solo le agregué la ed, I listened. Siempre tratándose de los verbos en pasado simple, la clave para dominar el tema va a ser saber agregar la ed en cada. Eso es para simplemente los verbos en pasado simple. Uno que otro verbo no se le va a utilizar, pero esos ya serían verbos diferentes, que ustedes ahora no los deben de estar viendo, supongo. En lo único que te puedes confundir algunas veces es en lo de la y. Siempre tienes que eliminar la y y agregarle la ied. Si no le agregamos eso, no cuenta con un verbo en pasado simple. Entonces las claves para esto sería la ed, siempre agregar la ed, y eliminar la y, y agregarle el ied. En ese sí se le sumaría la i latina más el ed, y aquí como ven work se le suma el ed, worked. Y eso sería todo para dominar estos temas. Es un tema bastante simple, pero dependiendo de nuestro conocimiento en inglés, será conforme vayamos dominando el tema. Espero que les haya gustado mucho y gracias. Simplemente es como les dije, más concentración y tener un poco más de práctica.